Hola, soy Álvaro Rodríguez nuevamente. Esta es nuestra segunda clase de Derecho Comercial uno o de Acto de Comercio. Dijimos que solamente vamos a ver algunas materias y trabajar con algunas materias. Una de ellas era los actos de comercio. Vamos a comenzar entonces desde los actos de comercio en adelante para trabajar después con el comerciante o el empresario, los requisitos y después pasar derechamente a lo que son las formas de organización jurídica que existen en Chile, en el país, para desarrollar una actividad empresarial. Ah, lo primero que vamos a señalar es que cuando ustedes estudiaron, porque yo espero que hayan estudiado los apuntes, observaron que en general habían dos concepciones del derecho comercial, una concepción objetiva y una concepción subjetiva. La concepción subjetiva parte de la base de que el comerciante o el empresario eh, solo lo es en la medida que ejerza actos de comercio y por lo tanto para determinar si estamos frente o no a una situación de derecho comercial, estamos en el ámbito del comercio o del derecho comercial, hay que estarse a la calidad de la persona que ejecuta el acto, es decir, si es o no comerciante. Y desde ese punto de vista, la concepción del derecho comercial es una concepción subjetiva. La concepción objetiva establece que no interesa quién desarrolla el acto de comercio, sino que el acto de comercio en sí, de manera que vamos a denominar actos de comercio cada vez que estemos frente a situaciones donde la ley o el juez determine que existe un acto de comercio. Por lo tanto, la concepción objetiva señala que es comerciante aquel que desarrolla los actos de comercio, independientemente de su calidad de tal. Por lo tanto, si una persona desarrolla actos de comercio, porque el acto de comercio está definido en la ley en forma general o en forma especial, entonces es un acto de comercio. Esta es una concepción objetiva, es decir, no depende de la calidad del que ejecuta el acto, sino que depende del acto en sí mismo. ¿Cómo definir acto de comercio? En general, la doctrina se ha puesto frente a dos disyuntivas. Una es definir qué es acto de comercio. Definirlo como muchas definiciones existen en el derecho. Si definimos lo que es acto de comercio, entonces a partir de ahí, cada vez que ejecutemos un acto, dependiendo de la forma en que éste se va a desarrollar, vamos a interpretar esta descripción general. Si la descripción general encaja con el acto, vamos a estar frente a un acto de comercio. La otra alternativa no es definir un acto de comercio, sino que señalar en forma objetiva y taxativa cuáles son los actos de comercio. En este caso no hay una definición, no vamos a estar a una gran definición general, sino que vamos a estar a una lista de actos que se consideran actos de comercio. En el primer caso, cuando estamos frente a una descripción, estamos partiendo de la base de que en caso de conflicto vamos a tener que recurrir a un tercero para que defina si ese acto es o no acto de comercio, porque como es una definición general, no siempre vamos a estar seguros si ciertas actividades encajan o no dentro de la definición. Ese tercero se llama juez. Por lo tanto, si estamos en un sistema en que creemos y confiamos en el juez, vamos a decidir que ese tercero resuelva los conflictos. Pero si no estamos confiando en el juez, o dicho de otra manera, no queremos recurrir a un juez cada vez que tengamos conflicto, entonces vamos a optar por eh, la segunda alternativa, que es la de enumerar los actos de comercio. ¿Qué sistema siguió nuestro código de comercio? El segundo sistema. No definió lo que es un acto de comercio. Por lo tanto, no le dejó entregado a la judicatura definir y resolver cuándo estamos o no frente a un acto de comercio. Lo que hizo el Código de Comercio chileno fue, en su artículo 3, enumerar los actos de comercio. En consecuencia, en Chile tenemos una posición objetiva. Vamos a estar frente a un acto de comercio no cuando un comerciante ejecute un acto, sino cuando una persona ejecuta alguno de los actos de comercio que están enumerados en el artículo 3 del Código de Comercio.
hay que decir que el artículo 3 no agota la enumeración de los actos de comercio en Chile, porque hay otros actos de comercio que no están identificados en el artículo 3, pero están en leyes especiales y leyes que señalan que, por ejemplo, es un acto de comercio tal o cual actividad. Por lo tanto, en Chile los actos de comercio son los que están enumerados en forma taxativa en el artículo 3 y además en leyes especiales. En los apuntes tenemos toda la descripción de los actos de comercio que enumera el artículo 3. Nosotros, ya lo dije, por cuestión de tiempo no podemos trabajar en los veintitantos actos de comercio que establece el artículo 3. Solamente vamos a explicar en clases, o sea, a través de este mini video, solo vamos a explicar los actos de comercio que se contienen en el artículo 3, número 1 del Código de Comercio, en lo que se denomina la compraventa mercantil. La compra y la venta mercantil. Vamos a detenernos en el artículo 3, en el encabezado del artículo 3. El encabezado del artículo 3 comienza señalando que son actos de comercio, ya sea por parte de ambos contratantes o por uno de ellos, lo siguiente, y lo enumera. ¿Qué significa este encabezado? Que los actos de comercio lo pueden ser para ambos contratantes o para uno de ellos. Este encabezado nos señala que los actos pueden ser mixtos, es decir, actos de comercio o actos que son de comercio para una de las partes contratantes, pero que no son actos de comercio para la otra parte contratante. ¿Cómo se llaman los actos que no son de comercio? Son actos civiles. Y en Chile, y no olviden esto, la regla general es que todos los actos y contratos y actividades que desarrollamos son actos civiles. La excepción es que sean actos de comercio. ¿Y cuándo vamos a estar frente a un acto de comercio? Cuando alguna de las partes o ambas partes desarrollen, ejecuten o celebren los actos o actividades que están enumeradas en el artículo 3. Si alguna persona, parte, no celebra actos que están en el artículo número 3, perdón, el artículo 3 del Código de Comercio, en alguno de sus numerales, entonces estamos frente a actos de carácter civil. Entonces, lo que dice el encabezado del artículo 3 es que frente a un acto podemos estar frente a tres situaciones. Una, que las partes estén desarrollando un acto civil. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento entre una persona que ocasionalmente decidió arrendar su casa a otra persona que necesitó arrendar una casa para vivir. Eso es un acto enteramente civil. Es civil para el arrendador y es civil para la parte arrendataria. Pero puede ocurrir, y además es civil porque se trata de inmuebles. Y ustedes ya vieron en los apuntes que una de las características del derecho comercial es que versa sobre bienes muebles. Los bienes inmuebles están excluidos del derecho comercial clásico. Hoy día hay toda una discusión sobre eso, pero hoy día, tal como está el Código de Comercio chileno, los bienes inmuebles están excluidos del derecho comercial. Por lo tanto, el segundo ejemplo. Alguien arrienda ocasionalmente un vehículo a otra persona. Pedro le arrienda a Margarita. Pedro es un profesional que tiene un auto. Margarita es otra profesional que no tiene auto y que necesita ir de Temuco a Victoria. Y le arrienda a Pedro el auto, ocasionalmente por ese día. Eso es un acto civil. Puede que el acto sea mixto, es decir, sea comercial para una de las partes y civil para otra. Ejemplo, el mismo Pedro. Pero Pedro ya no es un profesional, es un comerciante. Él compra autos para arrendarlos. Es decir, tiene un negocio
de arrendamiento de autos, un rentacar. Compra autos para arrendarlos. Por lo tanto, se encuentra en el numeral del artículo 3, número 1. Y Margarita es una profesional que necesita ir de Temuco a Victoria a una audiencia, es una abogada que llegó de Santiago y le arrienda por el día el auto a Pedro. Para Pedro, lo vamos a explicar más adelante, en virtud del artículo 3, número 1 del Código de Comercio, ese arrendamiento es mercantil, es comercial. Pero para Margarita, ese arrendamiento es civil. Por lo tanto, aquí estamos frente a un acto mixto, que es comercial para Pedro y civil para Margarita. Y puede ocurrir que el acto sea comercial para ambas partes. Por ejemplo, Pedro es mayorista